Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Buenas noches a todos nuestros amables telespectadores de En Tres Puntos. Hoy, como siempre, podrán ver el programa a través del canal 27 RNN y de todas las redes sociales que retransmiten nuestro programa. Hoy tengo el honor de compartir el escenario con mi buen amigo y hermano, señor Javier López. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, 28 de abril, conmemoramos una gesta histórica. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Sí, Javier, cómo no, hoy precisamente se celebra el 61 aniversario de la segunda invasión norteamericana a nuestro país, en un momento en que se desarrollaba lo que se podría llamar la guerra civil, una guerra donde había de un lado los constitucionalistas en Ciudad Nueva y del otro lado los militares del CEFA, ¿verdad? Dirigido entre ellos por el general, entonces coronel Wessing y Wessing. Se dice, y dice la historia, que en el momento en que prácticamente era ya indudable el triunfo que iban a obtener los militares y los civiles constitucionalistas que estaban pertrechados en la zona colonial de Ciudad Nueva, pues alguien solicitó al presidente Lyndon B. Johnson, al presidente norteamericano, diciéndole que prácticamente el comunismo iba a triunfar en la República Dominicana, por lo que este se vio indudablemente a mandar fuerzas norteamericanas a invadir el país, entre ellos por la consecuencia que podía traer a pocos kilómetros del país la isla de Cuba, con un comunismo en ese entonces incipiente, ¿verdad? Empezando, y la República Dominicana, ambos países muy cerca de Miami, y entonces un Puerto Rico que había estado en ese momento también convulsionado con el asesinato aquel del Cerro Maravilla en Puerto Rico. Entonces los Estados Unidos intervino aquí, pero de estas cosas tengo que ser honesto. Me gustaría que Javier se extendiera un poco más. Hay que ver las características que pasó o que existían a nivel global en el 1965 y para poder entender, no justificar, entender lo que pasó por la mente de todo el liderazgo norteamericano y el liderazgo conservador de República Dominicana. Estábamos en plena Guerra Fría, que había comenzado ya después de el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y vino después la disputa entre Rusia o la Unión Soviética y los países occidentales. En ese lapso y en ese tiempo es que se produce en el 1965 la intervención. Ahora, la intervención norteamericana, que posteriormente fue llamada por la nefasta OEA y justificándola, Fuerzas Interamericanas de Paz o la FIP. Pero de entrada, 28 de abril, fueron los norteamericanos que intervinieron en la República Dominicana. Pero, ¿por qué se da el 24 de abril del 1965? Se da simple y llanamente porque había pasado un derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch en el 1963. En septiembre 25 de 1963, el profesor Juan Bosch fue derrocado
por un golpe militar, y a partir de esa realidad, el pueblo que había votado y había sido el presidente mayor votado hasta la década de los 2000 en la historia política de la República Dominicana, exigía que regresara a la presidencia y no estaba de acuerdo con ninguna junta militar, ni ningún triunvirato de 2 personas, ni nada que no fuera la Constitución del 1963. La Constitución del 1963 fue la más avanzada que tuvimos en la República Dominicana hasta el 2010, cuando se promulga la famosa Constitución de Leonel Fernández del 2010, que es una constitución garantista y mucho más abierta en términos políticos, sociales y económicos que hemos tenido en la historia dominicana. En el 1965 las pugnas fueron tal que, como bien tú dijiste, se quiso acusar a los constitucionalistas de comunistas. Y yo te garantizo que un hijo de Fausto Camaño y un hijo de Ludovino Fernández, jefes, incluso Fausto Camaño, ministro de las Fuerzas Armadas de Trujillo, sin ser su familiar, y un hijo de Ludovino Fernández, jefe de la Policía Nacional y militar de carrera, no iban a producir un comunismo en sus planteamientos ni en su forma, un comunista ni en sus planteamientos ni en su forma de pensar. Sin embargo, esa fue la vía más irresponsable y más rápida para descalificar a estos 2 hombres que lucharon por la Constitución en la República Dominicana, Rafael Tomás Fernández Domínguez y el comandante Camaño Deño, Francisco Alberto Camaño Deño. Eso trajo como consecuencia una pugna dentro de las Fuerzas Armadas, un quiebre en las Fuerzas Armadas que se dio precisamente porque unos querían el poder y otros querían la Constitución. Ese fue el punto de quiebre entre las Fuerzas Armadas dominicanas. Que después de que prácticamente se pasaron toda la historia, los últimos 25, 30 años, hablando de quiebre constitucional y quiebre de las Fuerzas Armadas, el José Miguel Soto Jiménez hizo un seminario donde se limaron las asperezas y se reconoció que los constitucionalistas realmente fueron personas que lucharon por la Constitución de la República. Y paradoja de la vida, lo que pedía el pueblo dominicano en el 1965, que era la vuelta a la Constitución sin elecciones, eso mismo pasó en Haití 10 años después o 20 años después con Aristide, que fue devuelto a la presidencia precisamente por los norteamericanos, reconociendo el derecho que había ganado en buena ley las elecciones libres que habían hecho en Haití. También cuando los dirigentes políticos salieron exiliados después del triunfo del doctor Joaquín Balaguer en el 66 con un país invadido, que no fueron elecciones libres, definitivamente. El exiliado se fueron a diferentes países y en Chile, llegaron hasta Chile y la dirigencia política de Chile no se imaginaba nunca que iban a tener una dictadura, porque Chile jugaba
y se honraba de ser la democracia más antigua de América Latina. Y sin embargo, en el 1973, fíjense lo que pasó, en septiembre también, el 11 de septiembre, lo que pasó con Augusto Pinochet y la democracia chilena. O sea, que la República Dominicana, un día como hoy, conmemora o celebra el enfrentamiento que hubo entre los Estados Unidos y un sector de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Pero recuerda algo, que Francisco Alberto Camaño Deñó, el hijo del general Fausto Camaño, como tú dices, no participó en principio de la organización de la revolución. Porque recuerda, según la historia de Fernández Domínguez, él había venido de Puerto Rico y había invitado a Camaño a que participara en una reunión cuando se estaba conspirando contra el triunvirato, y Camaño, claro, guardando la discreción, le dijo que él no participaba en temas conspirativos. Yo tengo otra versión, y fue que hubo una reunión ahí en lo que era... Sí, ellos se reunieron. Que hubo una reunión en el carro entre Francisco Alberto Camaño Deñó y Rafael Tomás Fernández Domínguez en el puente Troncoso, que no era Troncoso en ese momento, camino a Villamella, donde estaba la unidad de apoyo de combate, los tanques, porque Francis había pasado desde la Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército Nacional, hasta la Policía Nacional, fue comandante de los Cascos Blancos. Y Rafael Tomás siempre fue de las Fuerzas Armadas, del Ejército Nacional. Hubo esa reunión y Rafael Tomás le pidió que se uniera. Y él dijo, déjame consultarlo con mi papá, que era don Fausto Camaño, que se conocía él con Ludovino. Entonces, la respuesta que le dio don Fausto fue... con un hijo de Ludovino. Un hijo de Ludovino fue... Con el hijo de Ludovino tú puedes meterte en cualquier sitio. Y se metió. Ahora, el liderazgo real de la Revolución de Abril de 1965 no era en principio de Francis Camaño. No. ¿Por qué? Porque Francis Camaño, el que había hecho los aprestos conspirativos era Rafael Tomás, incluso dentro de la misma Academia Militar de las Carreras en San Isidro, y todo lo demás. Y por eso lo mandaron justamente cuando estalla la revolución en el 65. Rafael Tomás estaba en Chile como agregado militar y tuvo que venir. Eso es parte de la historia que vamos a hacer después de que vengamos de la pausa comercial. Bueno, vamos a cumplir con nuestros patrocinadores y vamos. Javier, tú venías hablando de la parte de la revolución. Me gustaría, si es de tu conocimiento, que tú, ¿verdad?, arengara un poco más sobre cuándo Francis Camaño Deñó asume el liderazgo, si fue después de la muerte en el asalto al Palacio de Fernández Domínguez o en los días anteriores. Antes. Porque creo que fue en los primeros 4 días que mataron a Fernández Domínguez. No, a Fernández Domínguez lo mataron a lo que se conoce como el asalto al Palacio, que fue en mayo. No fue en abril, fue a mediados de mayo. Sí, en los primeros días, porque la revolución fue el 24, y la primera o segunda semana de mayo. La segunda semana de mayo, 14 de mayo o 13 de mayo, fue en lo que se conoce como el asalto a el Palacio Nacional, que también hay muchas contradicciones. Incluso en el asalto al Palacio Nacional participaron
muchas personas, incluyendo mi padre, que fue el único extranjero en ese asalto en el 1965. Pero eso es otro tema de otro costal. Cuando se estalla la revolución en el 24 de abril de 1965, Rafael Tomás Fernández Domínguez era el agregado militar del gobierno dominicano en Santiago de Chile. Fue sacado de República Dominicana por los aprestos conspirativos que tenía dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Entonces, cuando a él lo sacan del país, aquí el que tenía mayor rango era Francis Camaño. En la revolución. En la revolución, el rango de la revolución. Entonces, por eso es que él asume el liderazgo de ese movimiento en ese momento. Hay una anécdota que fue que cuando Rafael Tomás pudo volver a la República Dominicana, lo recibieron en el edificio Copelo y le hicieron... ¿En el Conde Quinaosto? No, en el Conde, entre la Sánchez y la Santomé. Ahí está el edificio Copelo, que justo es reconocer que el gobierno central va a hacer un museo en ese edificio que fue la sede del gobierno en armas de la República Dominicana en el 1965. Se habla de un museo que es bueno reconocerlo en una zona turística, pero esa fue la sede del gobierno central. Pero yo decía, cuando se da el asalto o el deseo del asalto al Palacio Presidencial, que es el que está en la Moisés García, el que todo el mundo conoce, todo el mundo decía que no había la necesidad, todos los que estaban metidos en el movimiento, que no había la necesidad de hacer ese intento. Pero había una parte que decía que lo que le daba el poder político al gobierno central era precisamente el símbolo del palacio. El símbolo del palacio, y por eso había que tomarlo. Ahí es bueno señalar que en la toma, o lo que fue el intento de la toma del palacio, murieron hombres muy valiosos como Ilio Capozzi, que era un italiano que había regresado, que había estado en la República Dominicana entrenando como instructor a los hombres rana de Manuel Arturo Montejarache. Bueno, los hombres rana, Montejarache era el comandante, porque acuérdate que los hombres rana vienen de la época de Trujillo. Precisamente, vino un italiano era una unidad de la Marina. Exacto. Pero era Montejarache era el líder de esa unidad. De esa unidad, o el jefe de esa unidad, pero Ilio Capozzi era un mercenario que entrenaba esa unidad y había peleado en la guerra de Argelia y había peleado en muchas guerras, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Cayó en el intento de la toma del palacio. Rafael Tomás Fernández Domínguez también cayó en la toma del palacio. Euclides Morillo también cayó en la toma del palacio. Fue un enfrentamiento que ahora se está viendo más claro de que no fueron los guardias dominicanos que se enfrentaron con esas unidades élites del movimiento revolucionario, sino que fueron los norteamericanos que enfrentaron esa situación. La historia está ahí, se está investigando. Fernández Domínguez cayó en ese intento, Ilio Capozzi, Euclides Morillo y otros tantos más jóvenes del movimiento que se inmolaron en ese intento. La República Dominicana, después del movimiento de la Revolución de Abril del 65, celebra elecciones con un país ocupado y viene a la presidencia el doctor Joaquín Balaguer. Pero antes de Joaquín Balaguer, se instaló un presidente provisional, Héctor García Godoy, que fue quien
manejó lo concerniente a las elecciones. Cuando yo estoy hablando, te estoy hablando en términos generales que Balaguer, Héctor García Godoy o quien fuese, organizaron un gobierno de transición y organizaron las primeras elecciones libres después del movimiento. Pero lo que quiero señalar y profundizar es que la historia de la República Dominicana, después de ese movimiento, aquí no ha habido intento de golpe de Estado. No ha habido, no habrá, porque la respuesta que dio el pueblo por ese golpe de Estado del 1963, septiembre 25, fue la consecuencia de la Revolución de Abril. O sea, lo que dio el golpe de Estado, la consecuencia de ese golpe de Estado fue la Revolución de Abril. Sí, pero recuerda un año justamente que hubo muchas situaciones políticas adversas. La República Dominicana era un país eminentemente rural y por eso la revolución se concentró entre Ciudad Nueva y la zona colonial. Sí, pero también hubo intento de expandir la revolución a sí. pueblos como San Francisco de Macorís, donde hubo levantamiento de armas, y también en otros lugares que no fue exitoso. No, porque porque Santiago tampoco fue un movimiento. No, yo no hablé de Santiago, San Francisco. No, en San Francisco sí, pero en Santiago, posteriormente, después de que el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez cae en el intento a la toma del Palacio en mayo del 1965, el Estado Mayor de lo que fue la revolución, incluyendo a Francisco Alberto Camaño Deñó y todo lo demás, fueron en septiembre, agosto, septiembre, fueron a Santiago a rendirle honores al presidente iba a ser Fernández Domínguez. La anécdota que yo tenía era que cuando se reúnen en el edificio Copelo, Fernández Domínguez y Francisco Alberto Camaño Deñó, Camaño le dice: presidente, este puesto es suyo. Y Fernández Domínguez le dijo: no, es suyo porque usted se lo ganó. Yo seré su asesor, pero usted fue presidente constitucional y pedido por el pueblo. Realmente fue una gesta muy gloriosa para la historia dominicana. Por eso muchos historiadores hablan de que la República Dominicana, que es un Goliat del Caribe en términos históricos, y por eso la República Dominicana, insisto, nadie inventa en un golpe de Estado. La democracia que tenemos hoy, su origen es 1965 y 63-65. Esas son las bases de nuestra democracia y por eso yo siempre he dicho que nuestra democracia ya no es una democracia joven, sino una democracia adulta. Antes de subir y terminar con el tema, debemos resaltar que esa revolución de abril, como se le conoce, se llevó de encuentro a muchos generales jóvenes, militares bien preparados, entre ellos un vegano, Lora Fernández, que murió en el asalto al Matún, y otros coroneles valiosos en esta revolución. Que era primo de Rafael Tomás. Lora Fernández. En esta revolución participaron muchos veganos importantes de la época y que algunos están con vida, como el caso de Rafael Gamundi Cordero. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y volvemos con otro tema de tanta importancia como la Revolución de Abril. Bien, Javier. Javier, en la mañana de hoy despertaba yo con una noticia que pasó ayer. No sé si tú la viste ayer, pero yo la vi hoy y me he quedado sorprendido.
En el día de ayer, una reunión de todos los altos mandos que tienen que ver con el asunto de la movilidad y el transporte en la República Dominicana. Jefe de la policía, jefe de la DGC, la ministra Farideh Raful, el director del 911, el director de la Intran. Bueno, haciendo un plan para una contingencia para el asunto del tránsito. Yo medio me sotorreí cuando leí, porque ya esto mismo se firmó cuando Danilo, y se firmó en el segundo o tercer año de Luis Abinader, que se le iba a buscar solución a lo que está ocurriendo el tránsito en la República Dominicana. Mira, Javier, ya eso no hay que hablarlo más. Tú sabes que aquí lo que hay que hacer es que se cumpla la ley. Aquí hay un director de DGC. El director de la DGC lo que tiene que hacer es que sus militares, policías, del ejército, todos los que trabajan en la DGC, hacer que se cumpla la ley. ¿Y tú sabes por dónde se empieza cumpliendo la ley, Javier? Quitando los DGC debajo de los semáforos. Que están violando la ley. Que están violando la ley, empezando por ellos. El que le tocó en rojo y tiene que esperar 3 minutos para pasar, que espere esos 3 minutos. El que le tocó en rojo y tiene que esperar 5 minutos, que espere esos 5 minutos. Pero aquí nada más no son los motoristas. Aquí hay problemas con los motoristas, pero hay problemas con la patana, hay problemas con los vehículos de carga, hay problemas con los vehículos de transporte público. Aquí se inauguraron, Javier, creo que son 6 rutas que hay, la Churchill, corredores, en la Núñez de Cáceres, bueno, son como 5 que hay. ¿Qué está pasando con eso? Que se sacaron los carros, por ponerte un ejemplo, en la Núñez de Cáceres, y entonces entraron los motoconchitas, que son peores. Pero aparte de eso, el asunto aquí no está en poner un AME debajo de los semáforos, en hablar de qué van a hacer. Aquí no hay que hacer nada. Aquí lo que hay que hacer es simplemente que si yo me voy en rojo, lo he propuesto 2 veces en este programa, por tercera vez para que no crean que por eso. Aquí hay que conformar, como en todas las instituciones que tienen fallo, se conforma una unidad especializada en donde sea para combatir el fallo que sea. ¿Qué tiene que hacer la DGC? Constituir una dentro de la institución, una rama especial que se encargue nada más de perseguir los violadores de los semáforos en rojo, sean motoristas, sean carros públicos, sea quien sea. Y cuando un motorista se va, ellos saben que el DGC que está debajo del semáforo, ¿cómo lo va a agarrar? Es infeliz. Pero si hubiesen motores de esos grandes que le cayera atrás, le quitaran el motor, le incautaran el motor, le pusieran unas fianzas que le doliera en el bolsillo, ese motorista no vuelve a hacerlo. El carro público que lo haga también. El chofer, el conductor de vehículo privado que lo haga también. Entonces, cuando esas cosas empiecen a pasar, como sucede en otros países, ejemplo, yo que trabajé 2 años en Nueva York, me trasladaron y a los 3 meses yo en Puerto Rico, me llama quien era mi superior en Nueva York y me dice, Balcácer, aquí ha llegado un ticket tuyo que tú violaste una luz, la 56 esquina con ¿cómo se llama el río famoso de Nueva York? El río Hudson, Expressway, digo, pero eso hace como 3 meses. Dice, pero te llegó ahora. $250. Ya yo no estaba allá, pero tenía que hacerlo, porque si no lo pagaba, en algún momento eso me iba a salir. Cuando eso empiece a pasar en República Dominicana, cuando las autoridades empiecen a darse a respetar, toda esa reunión, toda esa perdedera de tiempo que tuvieron ayer, eso no hace nada. Lo que hace es que las autoridades se den a respetar. Pero ¿cómo se dan a respetar? Empezando ellos a respetarse. Cuando ellos te paran, lo primero que te preguntan, ¿usted es militar? No. Lo que hay que hacer, como hacen en Estados Unidos, mire, usted hizo esto y esto, mire, tenga su ticket. Mire, debe ver su licencia de conducir. Oye, cuando hay ese respeto, ahora mismo, hoy, a un militar de la DGC,
en el puente, en el elevado que está en la Núñez con 27, un motorista lo empujó con los pies, porque el motorista iba por el túnel, ellos se paran 6 a mes juntos allá para pararlo a ellos y ahí quitarle el motor. ¿Qué hizo el motor Conchita? Yo venía y lo vi, no me lo contaron. Cuando vio el AME, se medio detuvo y cuando el AME iba confiable, le tiró el pie derecho y aceleró y se fue. Si hubiese una unidad motorizada y no un carro, no una camioneta, un motor con 2 militares, le caen atrás, lo agarran y lo sancionan. Eso es lo que hay que hacer. Hoy yo vi, también leí, de 2 grandes amigos, William Pérez Figuereo y mi hermano Mario Díaz, dirigentes choferiles, que ellos, en medio de esta situación, de estas reuniones, ellos decían hoy, ellos declaraban hoy, que el asunto del mal manejo en República Dominicana tiene que ver con el desperfecto y en las malas condiciones que están los carros. Eso es, los carros públicos y los vehículos públicos. Eso queriendo decir... Justificándolo y queriendo buscar que el gobierno vaya detrás de empezar a dar exoneraciones. Diría yo, ¿qué es eso? Porque ¿qué tiene que ver el mal estado de un vehículo, William y Mario, amigos míos, con que un individuo viole la ley? ¿Qué tiene que ver el estado de un motor con que un motorista viole el semáforo? ¿Qué tiene que ver el estado en que esté una jipetica con que ese conductor viole el semáforo? No, aquí lo que hay que hacer es autoridad. Y cuando eso pase, no va a seguir pasando, Javier, la vagamundería que está sucediendo en la República Dominicana. Aquí no hay respeto por la autoridad. Y eso conlleva que la autoridad crea que abusando a veces de la ciudadanía va a lograr el respeto. Y entonces lo que hace es que se complica más el asunto. Aquí vamos a sacar la DGC debajo de los semáforos. El gobierno que quite esa estrategia económica que tiene, de que con eso se gasta mucho combustible y entonces ese dinero que le recibe el gobierno por la compra de cada galón de gasolina, que eso implementa esa compra de muchos galones de gasolina extra, entonces eso deben erradicarlo. Aquí cuando usted llegó, si le tocó rojo, usted se para en la meta en la esquina ya, para entonces agarrar el conductor que infrinja la ley. Aquí no hay paso de peatones que se respete tampoco. Entonces, no es que es un jefe de la policía, el jefe de la DGC, el director del Intran. No. La DGC está para hacer cumplir la ley. Eso es todo. Y cuando eso se haga, podremos decir que estamos en un país medianamente civilizado en lo que al tránsito se refiere. Pero tú tienes el ejemplo más claro. Una institución del Estado se inventa una resolución y la está aplicando y nadie dice nada, que es el tema de la vigencia de la cédula, de la licencia con personas de mayores de 65 años. La Intran se inventó una resolución donde dice que después de 65 años la va a dar por 2 años. Hermano, eso no lo dice la ley. Sí, pero perdona que te interrumpa, pero el Intran es el primero que no la está cumpliendo. Porque yo tengo 6 años más de 65 y yo renové hace un mes y me la renovaron por 4 años. Bueno, pero la mayoría de las personas dicen que la están renovando por 2 años. Bueno, yo tengo la mía aquí, déjame ver, me equivoco ahí. Entonces, la pregunta es, una institución del Estado no puede inventarse resoluciones. Perdón, se vence en el 2030. Bueno, te la dieron por 4 años. Por 4 años. Entonces, ellos mismos, si es verdad que lo están haciendo, no están cumpliendo porque ellos quedaron de que eso no lo iban a... La nueva. Mírala abajo, la fecha. Ajá. En el 30. Y yo no tuve que protestar ni nada, yo fui a renovar. Entonces, eso es, entonces, que una parte sí, una parte no. Bueno, y otra cosa es que también la misma autoridad tiene en las autopistas que se permite el tránsito de camiones. Bueno, aquí en todas las autopistas se permite el tránsito de camiones o vehículos pesados. Sin embargo, van
por la derecha. Entonces tú dirás, bueno, ese es el carril que usan en autopistas de alto flujo de vehículos pesados, como es el tránsito desde el multimodal hacia Santo Domingo, o al revés, de Santo Domingo hacia el multimodal, tú te encuentras camiones, patanas andando a la derecha. Entonces tú dirás, y todos los trayectos que hay, y todos los puestos militares que hay de aquí al multimodal, de la Intran, de todo el mundo, ¿por qué no hacen nada? Pero tú sabes por qué. Mira qué es lo que pasa, Javier. Una cosa es tener un plan de contingencia para evitar un problema y otra cosa es los llamados operativos. Cuando son operativos, ¿tú sabes qué es lo que pasa con los operativos? Se hacen por 2 o 3 días. Entonces vuelven para atrás y lo dejan solo y ya. Claro. Ejemplo, te voy a mencionar 3 operativos. El operativo del malecón. Es todos los días en la prensa. Todos los días en la prensa que los camiones que pasen por el malecón se van a ser fiscalizados. Los operativos de los túneles, ahora los militares de la DGC agarrando a los motoristas. Pero cuando tú vienes a ver, en 2 o 3 días desaparecen los militares. Se pusieron más de 1000 no estaciones en la zona estratégica, ¿cómo se le llama esto? En el núcleo central. Polígono central. En el polígono central, en el Evarito Morales, en Piantini. Se pusieron más de 1000 no estaciones a la derecha o no estaciones a la izquierda. Esos primeros 2 meses, tú veías esa grúa dando vuelta y vuelta. Pues mira, ya tú no ves un DGC. Claro, en algunos sitios lo están respetando, pero ya tú no ves un DGC. Es como cuando a ti te rotan, te llevan esta semana para el Conde, en la otra semana para el Mirador. Hoy no hay una constancia de las cosas que el país necesita. Y la va a ver porque se reúnan todas esas autoridades ayer. No, es que eso no es lo que va a cambiar. Lo que va a cambiar es la constancia, la disposición que tenga el gobierno central de que eso se cumpla. Vamos a nuestra siguiente pausa, por favor. Javier, mira, este país no hay quien lo entienda. No sé qué vamos a hacer para que lo entiendan. Mira, tú sabes que hubo un asesinato hace un par de semanas en Santiago de los Caballeros de un conductor de un camión recolector de basura. De basura. Como se sabe quiénes fueron y están presos, solamente falta el principal de todo, un tal Macho. Pues se le conoció ayer medida de coerción y el juez dictó 3 meses de prisión preventiva con el fin de que el Ministerio Público pues prepare el expediente, que es un expediente que está claro, porque no hay que meterle 12 meses ni 18, porque no es un caso complejo, están ahí. Pues en los medios de comunicación, no voy a decir los medios de comunicación, vamos a decir en las redes sociales, se ha desatado un pandemonio diciendo que eso le metí en 3 meses y a otros 18. Señores, es que si la cosa es tan clara, no hay que ponerle 18 meses. Eso es para que pasado mañana el Ministerio Público introduzca ese expediente y sigan buscando a Macho. El sábado hubo un atentado supuestamente contra el presidente de los Estados Unidos. Ya hoy o ayer, fue presentado ante el juez el supuesto tirador, ¿verdad? El que agarraron preso. Pues ese mismo día, ayer mismo, sin más ni más, el juez le dijo, mire, usted va a enfrentar 3 cargos, este y este. Uno de ellos es fácilmente que le den cadena perpetua. Pero ya en menos de 48 horas, pero no lo dejaron preso. Oye, el señor, el ciudadano norteamericano, el profesor, que es un tipo documentado, que iba a disparar contra Trump, o que llegó a disparar, no lo dejaron preso y atentó contra el presidente de los Estados Unidos de América. Lo mandaron para su casa a esperar la fijación de fecha de audiencia. ¿Tú me estás entendiendo? Porque eso es, la justicia es para eso. Ahora,
cuando se llegue al juicio de fondo y ese juez determina que ese ciudadano es culpable, entonces a él le harán lo que le hicieron a otro que atentó que supuestamente iba a atentar en Miami contra el presidente y le dieron cadena perpetua. El de la oreja. ¿Eh? El que lo hirió en la oreja. No, que iba a atentar, que estaba en los matorrales, cuando eso él no era presidente. Estoy hablando a un presidente norteamericano, que no recuerdo el nombre ahora. Le dieron cadena perpetua, es decir, que este que tiró va por el mismo camino. Pero mientras tanto, el tipo lo manda para su casa, porque esa es la justicia. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos 7 u 8? Bueno, aquí no lo mandaron para su casa porque son gente que si tú lo mandas para su casa, después tú no lo vas a encontrar jamás. Prefieren tirarse al océano Atlántico y ver cómo cruzan, aunque no crucen nunca. ¿Por qué? Porque saben, no tienen la garantía necesaria. Entonces, ¿por qué hay que darle 18 meses? La gente protestando por eso, que si fue un animalito que mataron. Señores, a ellos no lo han sentenciado. A Pero ellos es el que juez. si ya el caso está prácticamente documentado, lo único que el Ministerio Público tiene que darle formalidad a ese expediente. Pero no haciendo un expediente de 3.000 páginas. No. Y someterlo de una Es un vez. expediente de 10 páginas. Claro, y a partir de ahí ya comienza el juicio de fondo. Ahora, ¿por qué más de 3 meses? 3 meses es mucho, eso es 10 días. Eso es un ayudante fiscal que hay que tomarlo y decirle, mire, sométalo por los artículos tal, tal y tal, de la ley tal, de esto y esto y esto, ¡pam! Se le lleva al juez. Y el juez simplemente, ahí no hay mucho que discutir. Ahí se le meten sus 30 años, sus 20, sus 10, de acuerdo a lo que le pertenezca, según la responsabilidad que haya tenido uno de los 7 en el caso, porque no todos tienen la misma responsabilidad. Claro. Uno es el que ataja, otro es el que da una pecosada, otro es el que empuja y el otro es el que dio la puñalada, que por donde se desangró este humilde hombre que fue en la misma femoral. Se ve que están impuestos a eso y que saben dónde darlo. Porque un cuerpo entero, grande, y vienen y buscan ahí para darle la puñalada. Entonces, ese hay que meterle 30 años y un día. Bueno, hay muchos temas todavía pendientes, Nelson. Ya no vamos. Casi, pero la guerra en el Medio Oriente sigue caliente, el precio del petróleo sigue inestable. Hoy se está prácticamente saliendo o requebrajando lo que fue la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, y también se está tratando de ver qué va a pasar con la ONU a nivel global. Así que hay muchos temas que hay que esperar los próximos días. Mira, ¿qué es lo que pasa con la guerra en Medio Oriente? Los iraníes quieren que se desbloquee el estrecho. Y están de acuerdo también de bloquear la parte que ellos tienen. Pero los americanos entienden, y es lógico esto, que esa guerra que empezaron el 28 de febrero junto con Israel, que la empezaron para que los iraníes dejaran el intento de tener armas nucleares, dicen prácticamente que si ellos acceden a eso, están accediendo a una derrota. Porque por lo que ellos empezaron esa guerra, entonces ellos simplemente están aceptando. Es que esa guerra que comenzó el 28 de febrero no ha cumplido ninguno de los objetivos que ellos han planteado. Por eso no llegan al acuerdo. Todo, incluyendo Netanyahu. Netanyahu en octubre tiene la cadena en el cuello porque no logró el objetivo que él planteó y le brindó o le anunció a sus electores. Así que sí, pero Trump y Netanyahu van a hacer pero cosas Trump del dice que no cede ante esas pretensiones. Y ellos tienen todo lo de ganar porque el bloqueo que ellos le han puesto en el océano Índico, creo que es donde lo agarran, después que cruzan el estrecho, los que tienen autorización de los iraníes para pasar, y lo agarran ahí, está haciendo efecto no solamente a quienes necesitamos del petróleo, sino a los iraníes que en este momento tienen que parar la producción de petróleo porque no tienen ya dónde almacenarlo
ni aquí llevárselo. O bien, que unos están perdiendo y otros están perdiendo. Es decir, que aquí tienen ellos es nada más, Javier, la de perder, perder. Y acuérdate, Nelson, que lo primero que se pierde en un tema de guerra es la información veraz y contatables. En este caso, se hablaba de que se desbarataron la Fuerza Aérea. No, la Fuerza Aérea iraní no están desbaratadas. Esta guerra ha sido una guerra asimétrica. Eso significa que un misil Tomahawk vale millones de dólares y un dron vale $20,000. Bueno, de todas maneras, la diferencia es del cielo a la tierra. De todas maneras, que se desbarataron. Estados Unidos lo anunció, pero Irán sigue preparado. Bueno, mientras tanto ellos que sigan decidiendo y nosotros seguimos informando. Mientras tanto, el DGC que tengo delante de mí me está haciendo señas que ya culminó. Así es. Buenas noches y hasta mañana, si Dios así lo permite. Buenas noches. Presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos.